Sin mayor pausa, por favor, escuchamos con muchísima atención la voz calificada de nuestro general de los Mexicanos Libres. Adelante, general. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, buenos días. Se ha mencionado aquí en la mesa varias situaciones que voy a retomar, entre ellas el asunto de las preocupaciones y de las angustias que estamos padeciendo actualmente. A mí como general del ejército me preocupa altamente lo que está pasando actualmente en mi país. Aparte de ello, porque a diferencia de muchas personas, a mí me tocó protestar la Constitución desde que tenía 15 años de edad. Y bueno, les quiero decir que la Ley de Seguridad Interior es la antítesis del derecho, es la antítesis de nuestra Constitución, pero aparte de ello es un complemento de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que firmó Salinas en 1994, de la firma que hizo Fox de la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, que tiene que ver con los temas de energía, y como no le podía meter la mano los asuntos de seguridad nacional, hubo una modificación al artículo 89 donde ya el Poder Ejecutivo tiene que ver con ello. La firma de Iniciativa Mérida que firmó Felipe Calderón en 2007, los tratados internacionales que tienen que ver con ello de ayuda y asistencia militar, las reformas energéticas de Enrique Peña Nieto, la firma del Tratado de TPC y otros. Pero esta ley amarra con las reformas a los asuntos de justicia que se hicieron en el 2008, que responden a otros intereses ajenos a nuestro país, con la formación del mando único, con la gendarmería, que son policías específicas. Por ejemplo, la gendarmería se creó, si nosotros vemos la exposición de motivos, a mí me tocó leerlo porque estuve trabajando exactamente cuando estaba el asunto de las reformas en el Senado, como asesor legislativo. Y ahí se ve claramente que esa policía era para tutelar los derechos y los intereses de las transnacionales asentadas en el territorio nacional, de las mineras, etc. Y el mando único tiene por objeto, desde mi punto de vista y por lo que yo leí en la exposición de motivos, socavar el sistema federal mexicano, atacando directamente la base de la federación, que es el municipio, y que tiene que ver con los temas de seguridad. ¿En dónde va a haber o en dónde va a estar la última resistencia para oponerse a la extracción de los recursos naturales, la ocupación de territorios y la modificación de la geografía nacional? Pues en los pueblos. Lo mencionaba el padre Solalinde, en las comunidades indígenas. Y curiosamente, si nosotros hacemos un empalmamiento de dónde están las comunidades indígenas, los recursos naturales y la pobreza, lo vamos a ver así. Así está. Entonces aquí lo que tenemos que ver nosotros es cuál es y cómo debemos participar, ya lo dijo aquí Raúl en este momento. Lo que tenemos que hacer, yo en ningún momento estoy pensando en que una persona a través de los mecanismos electorales nos vaya a salvar, vaya a terminar con la corrupción o hagan las modificaciones que corresponden para recobrar nuestra soberanía y el Estado de Derecho. Nosotros como pueblo lo tenemos que hacer. Lo dice la Constitución en el artículo 136, en donde dice que cuando la Constitución es violada, el único que lo puede restituir es el pueblo, y el pueblo tiene derecho a sancionar a todos aquellos que han violado la Constitución y que han traicionado a nuestro país. La Ley de Seguridad Interior, sí, a diferencia de las leyes
que deben nacer o tener su origen en el ámbito social, en el pueblo. Esta ley se creó y se ideó desde las cúpulas del poder, pero principalmente del poder militar del Estado. Al igual sucedió cuando se hizo la ley de armas de fuego y explosivos en 1970 y tantos, después de la masacre estudiantil de 1968, que este año cumple 50 años. ¿Por qué? Porque los militares veían como una amenaza que el pueblo tuviera un arma para su defensa. Esta ley viola el artículo 10º de la Constitución, que previene que todos los mexicanos podemos tener un arma para nuestra defensa legítima. No estoy por la violencia y porque todos los mexicanos tengan un arma para eso, pero así lo dice la Constitución. La Constitución es clarísima. El artículo 10º así lo previene, y también lo previene el artículo 31 en su fracción tercera, en donde dice que todos los mexicanos tienen el derecho a asistir cada domingo a recibir instrucción militar, tácticas que tienen que ver con la disciplina militar, y lógico, tener un arma para la defensa, ¿sí? Y además para proteger el honor de la República y el orden interno. En toda la Constitución, ¿sí?, en la única parte donde se maneja el orden interno es en ese artículo. La Constitución previene que los únicos que tienen derecho a defender el orden interno y el honor de la República es el pueblo. Así de fácil y de sencillo. Y entonces aquí estamos viendo nosotros que hay una violación al Estado de Derecho, y esta ley de seguridad interior va encaminada directamente a ello. Esta ley, que nace, como yo les dije hace un momento, de las cúpulas del poder militar, porque afecta intereses específicos, porque como ya se dijo aquí en la mesa, el ejército tiene históricamente una participación activa en los asuntos políticos, tiene votos de poder en el Senado, en la Cámara de Diputados, como jefes de seguridad pública a nivel nacional. Ahorita creo que la mitad de las secretarías de seguridad pública son militares. Participan activamente en todos los espacios. Está el Estado Mayor Presidencial, que es una institución de la presidencia que no tiene ningún fundamento legal para existir, pero ustedes vean el discurso de Peña Nieto antier, que habla sobre el Estado Mayor Presidencial. Entonces aquí lo que tenemos que hacer nosotros es, sí, reprochar y repudiar esta ley de seguridad interior, que tiene por objeto mantener y legalizar la militarización y la activa participación de los militares en los espacios públicos. Yo he dicho N veces en diferentes foros que la activa participación del ejército fuera de sus cuarteles rompe el orden jurídico e institucional del Estado. Esto se ve reflejado a través de una crisis humanitaria gravísima que estamos viviendo en México. No estamos en guerra, pero aquí hay más desapariciones, más muertos, más violaciones que en cualquier país que esté en guerra. ¿Y quiénes son los responsables de todo ello? Pues primeramente yo pondría al pueblo. Nosotros somos responsables de eso. Tenemos una gran responsabilidad porque hemos permitido, ¿sí?, que el poder de nosotros, o sea, el poder del pueblo que está sentado en nuestra soberanía, artículo 39 de la Constitución, se transfiere a través de un sistema electoral al Congreso de la Unión al poder ejecutivo. Y estos poderes pues no están respondiendo a ello. Entonces aquí el tema de la Ley de Seguridad Interior, que además no debería estarse discutiendo, ni tampoco debería estarlo revisando la Suprema Corte de Justicia, porque el Congreso de la Unión, en el artículo 73, no tiene facultades para legislar sobre el tema. ¿Se dan cuenta? O sea, es una ley que se crea sin la facultad de legislar. El artículo 73 previene en todas las partes que lo componen, que son muchas, no habla de legislar sobre el asunto de la seguridad interior.
¿Por qué? Porque la seguridad interior, como yo les dije hace un momento, la Constitución se la anida y se la encarga al pueblo, en el artículo 33. Este asunto es un asunto muy complejo, el tema de seguridad, muy complejo, tan complejo que es una función prioritaria por la cual fue creado el Estado. Si el Estado no cumple con esa función primigenia de seguridad, el Estado está en abdicación. Yo hice un trabajo, precisamente por lo que decían en la mesa, ¿qué hacemos? Y lo que hacemos aquí lo traigo yo escrito, según yo, pero yo se los quiero comentar, porque nunca en toda la historia de México se ha hecho un trabajo como el que aquí les quiero comentar. Y parto yo de un diagnóstico que se los quiero leer así rápidamente. Dice: los mexicanos actualmente nos encontramos ante una situación caótica. El Estado abdicó en la defensa nacional cuando firmó la iniciativa Mérida. El gobierno está totalmente corrompido y colapsado. El Congreso es complaciente e inoperante. La Suprema Corte de Justicia es complaciente de las violaciones a la Constitución. La clase política está empeñada en entregar a nuestro país a los intereses del gran capital internacional. Ante un sistema de opresión, la sociedad está inerme y temerosa. Así, fracasó el sistema de justicia y de seguridad, que se refleja en una violación sistemática a los derechos humanos, miles de muertos, desaparecidos y torturados, lo que desemboca en una crisis humanitaria nunca vista en nuestra historia. Esto que yo les estoy diciendo aquí tiene que ver con el asunto de la creación de la Ley de Seguridad Interior, pero esa Ley de Seguridad Interior y la activa participación del ejército histórica que tiene, les quiero decir que está fundada en documentos militares. Y aquí los traigo, y si me lo permites, se los voy a leer así rapidito. Dice: es Manual de Operaciones en Campaña, Secretaría de la Defensa Nacional, Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Estado Mayor de la Defensa. ¿Sí? Y dice: asuntos de orden interno. Fíjense nomás para que vean ustedes la perversión y en base en qué está basada la Ley de Seguridad Interior. Dice: además de las funciones y leyes, ¿sí?, que le asignan a las Fuerzas Armadas defender la independencia, la soberanía de la nación, ¿sí?, contra agresores externos o internos, también, y aquí viene la perversión, también se le asigna la muy importante y siempre vigente de velar por la seguridad y el orden interno. Esto es violatorio del artículo 33 que les acabo de mencionar, en donde el orden interno se lo asigna a la Constitución al pueblo, a la Guardia Nacional, manteniendo así el imperio de la Constitución y demás. Y luego dice: en el ejercicio constitucionario de estas funciones, o sea, ya no está hablando de la Constitución, está hablando de otra cosa, las Fuerzas Armadas no actúan en operaciones de guerra contra un enemigo agresor extranjero, sino en actividades apropiadas para prevenir y reprimir actos antisociales o contra el Estado. Le estoy diciendo aquí la disidencia política, el círculo rojo de los periodistas, los estudiantes, ¿sí?, los mineros, los sindicatos, etc. Llevados a cabo por personas o grupos de transgresores, nosotros somos transgresores, de la ley cuya actuación delictiva dentro de lo previsto en las leyes del fuero federal o del fuero común. Es decir, en esta participa, el ejército se adjudica intervenir en el fuero común y en el fuero federal. No obstante lo anterior, podrán en ocasiones crearse circunstancias en la naturaleza y actividades de los transgresores revisa formas francas de rebelión armada o de guerrilla, en que para restaurar el orden alterado, quién sabe qué será el orden alterado para el gobierno, Ley de Seguridad Interior, léanle, será necesario, ¿sí?, a las tropas actuar conforme las normas doctrinarias de la guerra, ¿sí?, aplicando
los procedimientos tácticos que resulten adecuados al caso, como por ejemplo, abatir a un enemigo, ¿se acuerdan lo de Tlatlaya? O el fusilamiento. No estamos fusilando, estamos abatiendo. Entonces, procedimientos tácticos que resulten adecuados al caso, o la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Estos procedimientos podrán ser sujetos a restricciones o modificaciones de acuerdo con la diferencia, ¿sí?, que dicte el gobierno de la República, Ley de Seguridad Interior, cuando éste busque la solución al problema por medio de la acción social, política y económica. El siguiente párrafo. En toda circunstancia no deberá perderse de vista que las actuaciones preventivas o de restauración del orden serán consideradas como de auxilio a las autoridades civiles que tengan competencia en el caso, por lo que los transgresores serán puestos a disposición de dichas autoridades. Aquí quiero decirles una cosa: consideradas como auxiliares a las autoridades civiles. Cuando la Suprema Corte de Justicia hace el análisis del artículo 129, que prohíbe que el ejército esté fuera de sus cuarteles, la Suprema Corte de Justicia dice, pero cuando entran en auxilio de la sociedad, de la autoridad civil, es legal. O sea, no entiendo yo cómo la Suprema Corte interpreta un artículo en contra de lo que dice la Constitución. ¿Quiénes son ellos para hacer eso? Pues mejor así hubieran interpretado el 27 constitucional y nos hubiéramos evitado toda esa bronca de las reformas energéticas. Hubieran dicho, sí se puede vender la nación. Y ya, se acabó el problema. Bueno, otro artículo. El desempeño de las funciones de seguridad y de orden interno que no le son asignadas al ejército, así lo dice la Constitución, sino al pueblo, como la Guardia Nacional, ahí lo dice la Constitución, dice, el ejército, ¿sí?, adapta su organización, equipo, adiestramiento, despliegue, actuación adecuada al efecto, ¿sí?, con la división territorial militar vigente en tiempo de paz, la distribución o despliegue de tropas, servicios y medios para guarnecer las localidades y áreas en estrecho enlace y en relación con las autoridades y organizaciones civiles que tengan responsabilidad. Es decir, fíjense, el adiestramiento, capacitación, equipamiento, financiamiento, la distribución territorial militar del ejército se debe a asuntos de orden interno. La pregunta, ¿dónde está la defensa nacional? ¿Se dan cuenta de eso? Ley de Seguridad Interior. Bueno, no faltan dos. Sí. Luego dice, además, como un complemento eficaz de estas actividades, están las del servicio social. Es por ello que yo he dicho N veces, el ejército no debe aplicar el plan de N3. Porque el ejército, si se utilizara correctamente, no hay problema. Se lo dijo aquí en la mesa. Sí, se dijo aquí en la mesa. Esa es una obligación, porque es una institución del Estado. Pero las actividades de servicio social se usan para infiltrar a la sociedad. ¿Sí? Si en una, por ejemplo en Guerrero, no pueden entrar porque hay guerrilla, pues mandan la aplicación del plan de N3. Y entonces así se infiltran. Dice, están los de servicio social que en diferentes formas siempre se ha prestado la institución en beneficio del pueblo del que forma parte y apoya la acción gubernamental al respecto. Asimismo, el auxilio de la población civil en caso de desastres, ¿sí?, suscitado por fenómenos meteorológicos, ¿sí?, es una actividad social considerada dentro de la ley orgánica. ¿Sí? ¿Y quién hizo la ley orgánica? Pues el ejército. ¿Y por qué está así? O sea, tenemos que cambiar esto. Se dijo aquí en la mesa, tenemos que nosotros tomar los hilos de nuestro país. ¿Sí? Los políticos no lo van a hacer. Los políticos están vendidos para otra cosa. Nosotros podemos hacerlo. Y sí podemos hacerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Empoderando, según yo, el análisis que hice, a lo mejor estoy mal. Raúl, me corrigen, por favor, todos, ¿no? Y ustedes me ayudan. ¿Cómo podemos hacer esto?
haciendo una planeación estratégica nacional que tenga por objeto, una, restablecer la potestad del Estado en el uso de la violencia legítima. Por eso quiere el Estado. Y el Estado no está aplicando la violencia legítima. ¿Vieron ustedes una fotografía que salió de dos judiciales que los tienen hincados y el crimen organizado dice, declaren esto, los ejecutan y luego les avisan, ¿saben que están a tal lado? Para que vean quién manda aquí. Aquí manda el crimen organizado. ¿Sí? Entonces, tenemos que restablecer la potestad del Estado en el uso de la violencia legítima. Dos, el tema de aquí de la mesa, y no lo había visto Raúl, la desmilitarización de la sociedad, ¿sí?, de los espacios públicos que son exclusivos del ámbito civil y restituir el Estado de Derecho. Y tres, el empoderamiento de los ciudadanos en sus derechos constitucionales. ¿Cuál es uno de esos? Digo, por lo que estamos viendo. Yo tengo el derecho, ¿sí?, a recibir instrucción militar cada domingo. Tengo derecho a que el Estado me proporcione un arma para defender a mi país. Y tengo derecho a constituir la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es una institución constitucional que fue aniquilada después de la Revolución. ¿Por qué? Pues porque los caudillos de la Revolución tenían intereses y no querían que el pueblo estuviera armado para defender sus derechos. Les quiero decir una cosa, yo estoy en contra de la violencia, venga de donde venga, pero ese derecho constitucional de poseer un arma, ¿sí?, ha creado al país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos. Ese derecho. Ustedes vean la discusión ahorita que hay en Estados Unidos por las masacres. Yo estoy totalmente, no estoy de acuerdo con eso. Debe haber un control por parte del Estado en el manejo de estas situaciones. No es posible que un joven que todavía no tiene conciencia pueda comprar un arma automática, ¿sí? Ahí ese es un error. No es posible que una persona que vende esa arma no sepa que esa persona tiene asuntos de carácter, digamos, mental o psicológico, etc. Debe haber un control, ¿sí? En todos los países democráticos existe la Guardia Nacional, por ejemplo, entre otras cosas. Tenemos que ponernos las pilas, tenemos que hacer esa planeación estratégica nacional y entre otras cosas que están aquí, que son muchas y no tengo tiempo, les voy a decir una, y bien importante. Cuando México declara la guerra a las potencias del eje, lo pueden ustedes consultar en internet, se crea el Servicio Militar Nacional obligatorio, se crea la ley del Servicio Militar Nacional. Sí, yo no estoy diciendo que nos encuadremos en el ejército, no, en la Guardia Nacional, que es una institución civil, netamente civil. Y aparte de ello, se crea la Defensa Civil del Estado. Ahí está el documento. Yo revisé esos documentos. La organización que hace el gobierno en una situación de crisis como es guerra, ahí viene. En donde yo no estoy de acuerdo es cómo se opera y cómo se maneja. Ahí yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque ahí mete la mano el gobierno a través del ejército. Y una defensa civil, su nombre lo dice, es civil, no militar. Y les voy a poner un ejemplo. Y con esto termino. Miren, ¿qué fue lo que pasó después del sismo de 1985? ¿Se acuerdan ustedes? Claro, los jóvenes que están aquí, no lo, ya sé, en el kinder o no, están muy niñas todavía. Pero sí vieron lo que pasó el 19 de septiembre pasado. ¿Y qué fue lo que vimos? Vimos un caos. Un caos. Se cayeron muchos edificios, pero ¿sabe qué fue lo que se cayó más? El sistema político mexicano. No supieron ni qué hacer. Todavía, el día de ayer, sale en la prensa en donde la Ciudad de México está diciendo que la Asamblea ya no va a manejar los recursos porque los va a manejar finanzas. ¿Sí? Okay. Bueno. Vimos nosotros ríos y ríos y ríos de gente, un caos por parte de las autoridades,
los hospitales no sabían qué hacer, etcétera, etcétera. ¿De qué trata la defensa civil? Yo ahorita se los propongo y ojalá que un día nos sentemos, Raúl, todos los de la NATO, que son los abogados, yo no soy abogado, pero deberíamos plantar esto así. ¿Qué es la defensa civil? La defensa civil es un documento que se va a activar en el momento de una catástrofe o de un desastre natural. Y ahí va a venir toda la organización del Estado, desde ahorita. Se me ocurre, a ver, déjenme ver, aquí traigo, nada más para que vean ustedes qué es lo que, de qué estamos hablando. Este es lo bueno para la infección. A ver, defensa civil, no lo traigo. ¿De qué trata? Trata de tener un sistema de auxilio, tener un sistema de captación, un sistema logístico. Aquí está. Fíjense. ¿Qué trata la defensa? Se entiende por defensa civil el cumplimiento de tareas humanitarias destinadas a proteger a la población en caso de un desastre. ¿Cuáles son las tareas esas? Esas se me ocurrieron, pero pueden ser muchas más. Servicio de alarma, evacuación, habitación y organización de refugios, aplicación de medidas de seguridad, salvamento, servicios sanitarios, inclusión de primeros auxilios y asistencia religiosa. Ahí entra usted. Lucha contra incendios, detención o señalamiento de zonas peligrosas, descontaminación, medidas similares de protección, provisión de alojamientos, abastecimientos de urgencia, ayuda en casos de urgencia para el restablecimiento y mantenimiento del orden, ¿sí? Medidas de urgencia para el restablecimiento de servicios públicos indispensables, captura y combate de animales peligrosos, servicios funerarios de urgencia, asistencia de prevención, sí, de los bienes esenciales para la supervivencia, actividades complementarias necesarias para el desempeño de cualquiera tarea mencionada, incluyendo planificación, organización, entre otras especificaciones. Por ejemplo, la reconstrucción, controles sobre fondos y donaciones, depósitos y almacenamientos de abastecimiento, etcétera, etcétera. ¿De qué estoy hablando? Pasa un desastre y ahorita yo ya sé lo que tengo que hacer. Usted ya tiene claridad, tú ya sabes lo que tienes que hacer, ¿sí? Voy a un edificio y allí en ese edificio hay un catálogo en donde dice, aquí viven tantas personas, aquí vive esto. ¿Qué estamos haciendo ahorita, por ejemplo, el asunto de los fondos? El problema es que en una situación de estas, lo más importante es salvar vidas. Imagínense ahí los atorones, ¿no? Que tú manejas esto. En ese lapso se murió mucha gente. Hay gentes desde hace 32 años que todavía viven en casas de campaña. ¿Y quién hace algo? Nadie. En cambio, si hay un documento en donde no depende del Ejecutivo, no depende del gobierno, sino del pueblo, se va a activar en el acto. Les pongo un ejemplo. No hay centros de abastecimiento. Walmart, Soriana, todas esas tiendas aquí deben tener centros de abastecimiento y de depósito en caso de desastre. Donde yo sepa que ahí hay. Pero eso es a nivel nacional. Es decir, tenemos que organizarnos como sociedad. Tenemos que organizarnos como pueblo y eso es una obligación de nosotros, pero del gobierno, de un gobierno legítimo, ¿sí? Que va a velar por los derechos de todos nosotros. Y entonces aquí, de nosotros es la responsabilidad. Yo intitulé esta Planeación Estratégica Nacional, que abarca varias cosas, una metodología, una política de Estado, seguridad y defensa, la creación de la Guardia Nacional, las policías comunitarias, los autodefensas, una revisión del federalismo, la creación de la defensa civil, los asuntos de seguridad pública y de justicia, y una metodología para desmilitarizar a la sociedad. Y te lo digo que rápido, con esto termino ya van dos terminaciones, ¿no? Dice, 1. Elevar al rango constitucional la función ejecutiva del mando supremo de las Fuerzas Armadas y reformar la misión del ejército. El ejército no debe realizar funciones de orden interno. Esa es una facultad exclusiva del poder civil del pueblo. 2. Abrogar las misiones que tiene el ejército en el orden interno y seguridad interior. 3. Abrogar al Estado Mayor Presidencial. Nombrar a un secretario de Defensa Civil.
abrogar las funciones del secretario de Defensa Nacional para administrar la justicia militar, restablecer el servicio militar nacional obligatorio. Todos los varones y mujeres deben saber manejar un arma, saber tácticas militares, saber que la puntualidad para hacer una misión es importantísima. Nada más con eso les digo todo. ¿Sí? Definir el perfil del soldado mexicano, reestructurar las currículas de educación militar, abrogar el fuero de guerra en tiempo de paz, crear una oficina de asuntos militares que yo le intitule el Ombudsman Militar, ajustar en su justo medio los sistemas de inteligencia militar y establecer controles legislativos para asignar los gastos de defensa. Esto que está aquí, yo lo presenté hace 21 años. Esto que está aquí, yo se lo leía a tu mando. ¿Y qué fue lo que pasó? Al bote Gallardo. Y ahí me levanté 10 años. Pero seguimos con la línea. Gracias. Bueno, de verdad que la mesa ha estado tremenda, ¿sí o no? Es un ejercicio de toma de conciencia, es un ejercicio de cognición mental, de metanoia de cambio, importantísimo. Yo me siento privilegiado de estar en medio de estas figuras tan relevantes, tan significativas en el campo de la defensa de los derechos humanos. El aporte que nos hace mi general Gallardo es valiosísimo. Por un lado, nos resume, lástima que el tiempo esté tan comprimido, un estudio que me parece a mí fundamental. Y este estudio, creo, con la venia del general, lo tiene que hacer suyo, la NAD, en términos primero de difundirlo entre los miembros de la organización, pero segundo, hacer nuestro propio ejercicio de lluvia de ideas, de discernimiento, de metabolizar estas cosas tan importantes que nos presenta el general Gallardo y pugnar por convertirlas en realidad. Si Martin Luther King dijo, yo tengo un sueño, aquí y ahora yo digo, yo tengo un sueño. Como me encantaría que Gallardo fuera el siguiente secretario de la Defensa Nacional. Y mi general, te pido a nombre de la NAD, a nombre de los presentes, que nos permitas tu estudio, tu documento, para este ejercicio de introyectarlo dentro de las estructuras ideológicas de nuestra organización. Lo mismo, Alberto Atié, tú pusiste a nuestra disposición tu presentación. Naturalmente te tomamos la palabra para dos cosas. Primero, que nos permita subirla a la página oficial de la NAD, y lo propio en la medida de lo posible, tu estudio extraordinario general. Y por otro lado, que en cuanto las posibilidades de agenda lo permitan, podamos tener reuniones en la NAD con ustedes para bajar a la realidad, a ras de piso, estas ideas tan importantes que estamos escuchando. Quisiera nada más recalcar algo que me impactó de lo que dijo el general Gallardo. Él se fue al manual de procedimientos militares, por así decirlo, el famoso MOC, el manual de operaciones en campaña. Me preocupa. Si Alberto Atié nos inoculó angustia existencial, política, jurídica, social en su intervención, me preocupa lo que nos leyó el general Gallardo.
el manual de operaciones en campaña, va a ser el protocolo de actuación de los militares en cuanto, ojalá no sea así, la ley esté en plenitud de vigencia material. Eso es lo que nos espera. Todo eso que leyó el general Gallardo. Y por esa razón, no solo discursivamente, como lo estamos haciendo ahora, tenemos que decir en todas las formas posibles, como ANAF y como ciudadanos libres y democráticos, no a la militarización. Te agradecemos, general Gallardo, tu valiosísima aportación. Quisiera, previo a ceder el uso de la voz a Porfirio Martínez, significar el gusto que nos da contar con la distinguida presencia de la compañera licenciada Ernestina Godoy, expresidenta de la ANAD, fundadora de la misma y diputada de Marco Morena. Bienvenida. Cordial bienvenida, con aprecio, reconocimiento a un gran expresidente de la ANAD, gran sindicalista, gran laboralista aquí presente, nuestro querido camarada José Luis Contreras. Igualmente nos da muchísimo gusto, nos llena de alegría interior saludar la presencia de una gran luchadora en el sindicalismo independiente mexicano, ex secretaria del sindicato de La Jornada, victimizada, despedida injustamente como represalia por la lucha en defensa de los derechos humanos laborales de los trabajadores. Bienvenida a la periodista Judith Calderón. Que quede claro, la ANAD está con ustedes, Judith. Y ganó el amparo. Y ganó el amparo. Saludamos la presencia del compañero Jesús Navarrete Castellano, despedido del SUTERB, año 2003, por tratar de democratizar a esta organización charra, y además es coordinador de la Coordinación Nacional de Electricistas del SUTERB. Bienvenido, compañero Navarrete. Le cedemos con muchísimo gusto, con profundo interés, el uso de la voz a nuestro querido, apreciado compañero Porfirio Martínez. Buenos días todavía. Después de escuchar a quienes antecedieron en el uso de la voz, bueno, realmente hay poco que agregar. Sin embargo, creo que vale la pena hoy estar plenamente conscientes del momento, la circunstancia y las condiciones en que estamos. No solamente los mexicanos, toda la especie humana. Porque lo que estamos viviendo, y ustedes los jóvenes lo han visto ahora, a nosotros ni se nos hubiera ocurrido hace 20, 30 años, esta vorágine de cambios legislativos, no solamente a nivel de las leyes reglamentarias, sino de la misma Constitución, se dan así porque obedecen a un plan, porque obedecen a unas condiciones internacionales del gran capital. Nosotros somos parte de este mundo, naturalmente, ¿verdad? Qué raro lo que estoy diciendo. No, pero me refiero a que somos parte de un proyecto
de quienes pretenden dominar de aquí a la eternidad a la humanidad. Ese es el plan. Y los instrumentos son de facto o son legales. Y los instrumentos de facto pues ya los conocemos. Incluso el crimen organizado pues es un instrumento de dominación, es un instrumento de sometimiento de la sociedad. Por eso es que ustedes cuando han visto que con la caída de un Chapo, o de un Tuta, o de quien sea, se acabó el problema. No, no se acaba, porque es una industria, es una estructura que ayuda al poder que existe. Es el negocio y el sistema que prevalece en el mundo del capitalismo desde hace 500 años. Este sistema se rige por dos componentes fundamentales. Uno de carácter, digo yo, religioso. La religión es la ganancia. Es la religión. Todo es para ganar, acumular riqueza, acumular riqueza. Ese es uno. Y el otro es un Dios verdadero y único, el dinero. Esa es la vía, ese es el punto nodal del sistema capitalista. Y entonces, hoy que nos dicen la globalización como algo que no se puede tocar, como algo que quién sabe quién nos mandó a la tierra y que hay que someternos a ella porque no se puede tocar. Para eso se han modificado las leyes, repito, y la Constitución en este país y en el mundo. Ahora bien, por lo que toca a nosotros, pero ya situados en este panorama integral, global, nos ha tocado que se aprueben una serie de leyes realmente que no solamente contravienen la Constitución y sus principios fundamentales, sino además contravienen los principios elementales de cualquier ser humano en el mundo. En particular, me voy a referir rápidamente a la Ley de Seguridad Interior, que violenta los principios establecidos en el artículo 1, en el 21, párrafo 10, en el 29, 39, 73, fracción 14ª, 89, fracción 6ª y 29 de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Por qué? Pues porque autoriza la restricción de los derechos humanos. Contraviene el principio de carácter civil que debe tener las instituciones de seguridad pública, como lo dispone el artículo 21 de la Constitución. Violenta el procedimiento constitucional para suspender el ejercicio de los derechos y las garantías individuales. 29. Contraviene el principio de la soberanía nacional que reside esencial y originalmente en el pueblo y que todo poder público se instituye para beneficio del pueblo. Aquí no, aquí el poder público se instituye según ellos para dominar al pueblo. Y todo poder público, bueno, y transgrede el principio de la civilidad del Estado que se establece en el artículo 129 y que con toda precisión expresa que en el tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga exacta conexión con la disciplina militar. Aquí ya se ha expresado una serie de consideraciones de cómo argumentan, pretextan condiciones para poder elaborar una ley que contraviene este principio. Pero este principio es básico. Y este es el principio, desde mi punto de vista, el corazón del asunto, de que ya nos hablaba con bastante amplitud, porque merece esa amplitud lo que nos expresó aquí mi general Gallardo. ¿Por qué está establecida esta norma en la Constitución y de esa manera? Pues por una razón muy sencilla. ¿Por qué el ejército no debe estar en las calles y no debe estar participando en las actividades cotidianas de la sociedad? Por una razón que es la siguiente.
Esto se estableció en la Constitución porque el ejército, las Fuerzas Armadas en su conjunto, de México y de todo el mundo, tienen una única naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de las Fuerzas Armadas? Son instrumentos, son fuerzas de extinción del enemigo. Son hechas para exterminio del enemigo. Están hechas para matar. ¿Sí? Y en cambio, los cuerpos de seguridad pública, los cuerpos de seguridad policial, son cuerpos que están hechos para someter y para llevar a los delincuentes para que se les siga un proceso. Son cuerpos que no están hechos para el dominio y para matar a las personas. Bueno, ¿por qué? Los militares no tienen contrarios, no tienen disidentes, ellos deben enfrentar enemigos de la nación. Están hechos para garantizar la seguridad nacional y la soberanía y la integridad territorial de la nación. Entonces, es muy importante saber por qué está este texto y no otro. Pues por esa naturaleza, porque atiende a la naturaleza de lo que es una fuerza armada. Bueno, entonces, si esto se modifica, no la Constitución, pero sí se aprueba una ley que contraviene este principio importante de la Constitución, pues jurídicamente podemos decir, con todas sus letras, esta ley, al ser inconstitucional, pues es una ley nula de pleno derecho y por lo tanto no es una ley que debamos acatar los mexicanos. Bueno, tocado este tema, yo me quiero ir a la parte que me parece más importante en este momento, después de escuchar las aportaciones, las expresiones de ideas muy concretas acerca de todo lo complejo que representa la imposición de esta ley por los compañeros que me antecedieron. Yo me paso al tema siguiente, que es, a la parte del tema siguiente, que es, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué procede? Porque eso es lo importante. Una cosa es, como lo que estamos haciendo aquí, lo que hemos hecho en muchos encuentros, en muchos foros, es analizar, discernir y tomar una posición. Ya la tomamos. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, lo que hay que hacer, desde mi punto de vista, y de muchos compañeros por fortuna, en muchos lugares, ya se ha tomado la conciencia y la determinación de que esto lo tenemos que revertir, porque los mexicanos, por fortuna, no los de ahora, porque parece que estamos dormidos, la mayoría de los mexicanos, pero siempre los mexicanos no se han creído el cuento de la fatalidad, por fortuna. Nos dijeron que la corona de España era la dueña de ese territorio porque habían llegado y, ya saben, con sus sutiles mecanismos se apoderaron de este territorio. No les creímos. Luego nos dijeron que la Iglesia Católica, el clero, tenía que dominar la vida de esta sociedad porque así lo había dicho Dios. Y dijimos que no era así, que había que separar la libertad de culto, que es sagrada, que es importantísima, pero la acción de lo público, de lo terreno, era de los que estábamos y nos íbamos a morir algún día, y lo separamos. Luego nos dijeron que no había posibilidad de mejorar las condiciones de los trabajadores y de la gente del campo y de los indígenas, pues porque así era la vida y teníamos que seguir los patrones de conducta de las grandes naciones europeas y de nuestro vecino que estaba empezando a florecer, de los Estados Unidos. Y dijimos que no, y logramos imponer en la nueva Constitución, después de el sacrificio de más de 1 millón de mexicanos, logramos que se insertara en nuestra Constitución principios como los que estamos comentando el día de hoy.
Y, por cierto, luego se nos olvida, yo quiero hacer un pequeño recordatorio, sobre todo a los jóvenes, que a lo mejor todavía no lo han visto así o no se los han enseñado, que veamos el derecho como lo que es, que no hagamos conjeturas idealistas, que no hagamos conjeturas extremas de la ficción. El derecho es la expresión más nítida de la correlación de fuerzas en la sociedad. Para que no se engañen. ¿Por qué tenemos estas leyes? Pues porque nos están dominando los que quieren más. ¿Por qué se imponen estas leyes? Porque ellos son los que están dominando la sociedad. Entonces, la ley es la expresión esa. Luego, entonces, ¿qué tenemos que hacer para tener leyes acordes a los principios, a los beneficios para nuestro pueblo? Pues que el pueblo participe, que nosotros brindemos esa conciencia, que hagamos conciencia con ellos para que se logre este cambio que puede ser solamente producto de la participación de todo el pueblo, o de la mayoría del pueblo. No hay otra. No basta tener conocimientos, no basta poder hacer un diagnóstico correcto, no basta tener voluntad para decidirse a cambiar las cosas, no basta. Hay que trabajar, como decía el general, para que más mexicanas, sobre todo los jóvenes, porque les va más a ustedes que a nosotros, que esto cambie en beneficio de ustedes, en beneficio de las siguientes generaciones. No hay otra. No nos creamos el cuento de esta democracia de caricatura, ¿sí? Que nos enseñan que ir a votar es la democracia. No, lean el artículo 3º constitucional, la fracción segunda, el inciso A, establece qué es la democracia. Es un sistema de vida que da el constante mejoramiento de las condiciones materiales de los mexicanos. Si no hay una constante mejoría en las condiciones, dice, cultural, social y económica, no hay democracia. Podemos tener elecciones cada 15 días y podemos tener muchos anuncios y miles de millones de pesos para votar. ¿Qué? Vamos, votamos y nos votan. Y hasta dentro de 3 años vienes y te expresas. O dentro de 6 años. No, la democracia es la participación y la toma de decisiones del pueblo, en beneficio del pueblo. Esa es la democracia. Acuérdense de los griegos, ¿verdad? Demos, pueblo, gobierno del pueblo. Entonces, tenemos que hacer esta conjunción de conocimientos, de voluntades, para poder remontar lo que estamos sufriendo y lo que podemos sufrir con más sacrificios, con mayores costos sociales. Y también, como refería el general, las pruebas de que sí se va a poder hacer esto nos la ha brindado la naturaleza, por desgracia, pero por fortuna también se ha demostrado que los mexicanos estamos recuperando nuestro ADN. ¿Cuál es el sentido comunitario de la vida? Ver a 1 millón de jóvenes, sobre todo jóvenes, moverse por toda la ciudad, que es su ciudad, moverse para salvar, para ayudar a quienes no conocían, eso solamente lo podemos hacer nuevamente los mexicanos. Por eso se sorprendieron en todo el mundo. El ejército con sus armas estaban apalicados, los policías y las autoridades no sabían ni qué hacer. Y los muchachos ya estaban sacando cuerpos, ya estaban colectando alimentos, víveres, todo lo que se necesitaba, y ahí está. Pues por eso es que trataron de terminar con eso lo más rápido posible, porque era la demostración palpable de la capacidad organizativa y de respuesta ante la adversidad del pueblo, sobre todo los jóvenes. Bueno, viene lo otro. Estamos sufriendo un cataclismo más grande que el terremoto. Esta parte de este mundo
que les mencionaba yo, esta parte que nos toca a nosotros, de exterminio, de querer privarnos de todo. Miren, se está discutiendo y posiblemente el próximo lunes, pasado mañana, se apruebe en comisiones una iniciativa de ley, que es la Ley General de Biodiversidad, que es realmente el colofón de todo lo que hemos estado viendo. Se conecta perfectamente con esta Ley de Seguridad Interior, porque ahora vemos para qué tantas modificaciones, porque vienen por el conocimiento de nuestros pueblos originarios, de cómo manejan los recursos y por qué les sacan beneficios sobre todo a las plantas, a los animales, al terreno que tienen ellos, ¿sí? Para intercambiar, dicen, intercambiar tecnológicamente, sí, como no, mucho intercambio va a haber, es quitarnos el conocimiento, pero también quitarnos el territorio, y que va a haber nuevamente desplazamientos y va a haber muchos muertos. Entonces, tenemos que visualizar, comprender, tomar conciencia de lo que tenemos enfrente y lo que tenemos en el terreno que pisamos, para que con esa conciencia podamos unirnos el mayor número de mexicanas y mexicanos y luchar por nuestros intereses. Tenemos principios maravillosos, a pesar de todo lo que le han hecho a la Constitución, tenemos principios muy importantes que hay que hacer varios. Tercero, constitucional, la cuestión de la definición de la democracia. Tenemos el 27 constitucional, que eso no lo han podido ni lo van a modificar, que dice que la nación tiene en todo tiempo el derecho de modificar, de afectar la propiedad privada y crear las modalidades necesarias para satisfacer el bien colectivo, el bien común. Eso es importantísimo. Hay que utilizarlo. Lo que dice el 129, hay que utilizarlo todo. Estamos en el momento en que lo más radical para los que nos quieren aplastar es nuestra Constitución. Eso es lo más radical. Tomémosla, defendámosla y organicemos todos como pueblo mexicano que somos, que tenemos una historia que tenemos que rescatar. Ya se terminó el tiempo en que nos vengan a dominar con sus monedas, con sus vidrios de colores y ahora con sus billetes verdes. Ya, llegó la hora en que tenemos que reconocer nuestra propia fuerza, nuestro propio valor e imponerlo. Muchas gracias y felicidades a la NAR. Al contrario, muchas gracias a ti, querido, apreciado Porfirio Martínez. Nos dejas material de reflexión, pero sobre todo nos dejas elementos para dar forma orgánica, estructural a un proceso de lucha social. Convenimos contigo en que todas estas reflexiones, todas estas convergencias, todas estas sinergias en visiones, en ideas y en propuestas no pueden quedar aquí en el tintero, tienen que trasladarse a acciones pragmáticas, pues de otra manera yo creo que no solamente estaríamos incumpliendo nuestro papel de demócratas y de seres humanos comprometidos con la lucha por la dignidad, sino que peor aún estaríamos en esa lógica perversa de discutir, de argumentar, de aterrizar conclusiones y no comprometerse con lo que se requiere para poder transportarlas a la realidad. Nos dejas un aliento de esperanza, porque hablas del sentido comunitario de los pueblos primigenios. Refieres el caso de los jóvenes. Vemos ahí en la NAD y como sociedad una reserva moral estratégica impresionante, que si afloró
en esta magna tragedia del sismo pasado tiene que aflorar en este otro cataclismo, que es la amenaza de que el país se vaya por la ruta genocida de las dictaduras de América del Sur. Estamos de acuerdo contigo, maestro Porfirio, en que verdaderamente hay una devastación, hay una depredación de preceptos básicos de la Constitución. Y planteamos nuevamente como ANAD, hay una ruptura del orden constitucional. Esto conllevó un golpe de Estado similar al de Ignacio Comonfort cuando desconoce la Constitución de 1857, similar al golpe de Estado del chacal Victoriano Huerta en el 13, similar al golpe de Estado del genocida Pinochet cuando derroca con bombas sobre el Palacio de la Moneda al presidente demócrata Salvador Allende del gobierno de la Unidad Popular, y golpe de Estado similar, guardando las proporciones al que dieron los militares encabezados por Videla en 1976 para envolver al país hermano Argentina en un baño de sangre. De ese tamaño es la amenaza en el presente y en el futuro que tenemos con esta ominosa ley de seguridad interior. Y esto, además de conmovernos, de sacudirnos, nos tiene que llevar a la acción. Quedarnos solamente en la conmoción, quedarnos solamente en el discernimiento, en alguna forma es volvernos cómplices pasivos de una situación que nos está interpelando para poner manos a la acción. Nos apuntas algo interesante, Porfirio. Pones de relieve lo que es el ontos y el telos, el ser, la finalidad y el propósito de las Fuerzas Armadas. El 126 constitucional no admite lugar a dudas. Y esa jurisprudencia, que como el vellocino de oro de los argonautas de la mitología griega, se sacan los militares, la consejería jurídica de la Presidencia de la República, aduciendo la Corte ya validó y la Corte va a validar. Esa jurisprudencia es inconstitucional y es inconvencional, porque esa jurisprudencia fue emitida violando el 129 constitucional, pero además en el tiempo en el que no se había producido la reforma al 21 constitucional, donde categóricamente, sin margen a duda, se prescribió que la seguridad pública tiene que estar indelegablemente en manos de civiles. Esa jurisprudencia confronta el 21 constitucional, confronta el primero constitucional y confronta la constelación de tratados internacionales de derechos humanos, donde se privilegia el concepto de seguridad humana y se desestima el concepto fascista, genocida, de seguridad interior. Y estamos de acuerdo contigo, Porfirio. Esta ley, este esperpento, es nula de pleno derecho y tenemos que exigir a nuestros altos togados que procedan en consecuencia. Y además plantearles claramente la disyuntiva. Si no hay justicia en México, la vamos a pelear en las instancias internacionales. Tenemos que ser claros en el mensaje. No nos vamos a dejar. Si eso no se resuelve en México, eso tendrá que ventilarse en los órganos y bajo los procedimientos competentes en materia de derechos humanos a nivel supranacional.